La Viña Noticias. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en una edición más de su noticiero de La Viña Medios. Mi nombre es Jorge Arturo Márquez Alvarado y el día de hoy tenemos muchas noticias. Y para comenzar, tenemos el cumpleaños de nuestro señor obispo, don Rafael Valdés Torres. El obispo Rafael Valdés Torres celebró un año más de vida el pasado miércoles 4 de noviembre, razón por la cual se realizó una misa de acción de gracias en la catedral de nuestra ciudad, donde Monseñor Rafael estuvo acompañado por sus hermanos sacerdotes, religiosas, seminaristas y comunidad. El presbítero Enrique Valenzuela dirigió unas palabras al festejado. Muy queridos hermanos, fieles todos, hermanos seminaristas, hermanos presbíteros, muy apreciable señor obispo, en esta tarde lluviosa que apenas comienza, nos hemos reunido, siendo entre semana, algunos fieles, todo el seminario, una gran parte del presbiterio, con el motivo de su cumpleaños. Y pues me hubiera gustado que la palabra de Dios hablara sobre los cumpleaños, ¿verdad? Pero eso nunca sucede. Al menos sobre el don de la vida. Sin embargo, en este día en que deseamos acentuar el valor de la vida como don de Dios, y no solo la vida como un latido, como un palpitar, sino la calidad de vida, conviene reflexionar pues que no solo se trata de esa calidad de vida que pudiéramos muchos pensar ajustada a criterios muy humanos, ¿no? Salud, dinero y amor, dicen algunos, ¿no? Ese bienestar entendido como no tener preocupaciones, no tener dificultades, vivir lo más a gusto posible, ¿no? A veces así se entiende una calidad de vida. Y eso pues queda supeditado muchas veces a circunstancias muy pasajeras, nada firmes. De lo que sí nos habla el Evangelio hoy, creo que es de plenitud de vida en Cristo, siempre lo hace, pero con estas características particulares de la renuncia a los bienes y más aún de la renuncia a uno mismo. Y en ese sentido, pues, la propuesta de nuestro Señor no solo es calidad de vida en esos términos, sino plenitud de vida en Él. Finalmente, el señor obispo agradeció las muestras de cariño diciendo: ahorita que nos revestíamos para iniciar la celebración eucarística, me preguntaba el padre Alfonso cómo se siente. Y a veces no es fácil expresar los sentimientos. Tal vez sea más fácil expresarlo con los gestos y las acciones que con las palabras. Y al ver mi lentitud, el Padre mismo se respondió y creo que dio una respuesta muy adecuada como obispo. Y sí me siento como obispo porque estoy con mis hermanos sacerdotes y con mi seminario y mi pueblo. Y esta es una experiencia eclesial que lleva precisamente por el camino de la plenitud, de la que nos hablaba el padre Gustavo Enrique. El obispo en realidad tiene la plenitud del orden sacerdotal, pero es una plenitud no de poder, sino de servicio. Y ahí es donde
se siente uno muy corto y muy limitado para responder a tan grande encomienda. Yo creo que efectivamente la plenitud nos habla de algo que anhelamos tener, algo que ya tenemos pero que queremos más. Queremos ser plenos. Continuando con las noticias y con las celebraciones, el pasado 4 de noviembre el Albergue San Vicente celebró otro año de existencia. Celebró su aniversario número 20 con una misa de acción de gracias presidida por el presbítero José de Jesús Dagnino Fonseca. Esto en el marco de la solemnidad de San Carlos Borromeo, patrono de las hermanas misioneras escalabrinianas que dirigen el albergue. En la medida en que yo trate a otro, es la medida en que yo le manifiesto a Dios que lo amo. Y en la medida que yo desprecie a los demás, es en la medida en la que le digo al Señor, así te amo yo. Porque si nosotros no servimos desde lo más profundo de nuestro corazón, con humildad y sencillez, de nada sirve. Que Dios los bendiga y les conceda esa gracia que necesitan para seguir adelante dando testimonio de la fe. Continuando con las noticias, pero a un nivel nacional, tenemos la Asamblea Plenaria de la Comisión Episcopal Mexicana número 100. Los obispos de México iniciaron este lunes 9 de noviembre la Asamblea Plenaria número 100 de la SEM, Comisión del Episcopado Mexicano, que tiene como finalidad fortalecer los lazos fraternos entre los obispos y buscar caminos de acompañamiento pastoral a nuestros pueblos y comunidades. Los obispos de México nos reunimos en la Asamblea Plenaria 2 veces por año, la segunda semana de Pascua y la segunda semana de noviembre. El tema previsto para esta asamblea era la elección de los nuevos cargos en la SEM, que normalmente se realizan cada 3 años. Sin embargo, este tema va a proponer a raíz de la visita del Papa Francisco en febrero próximo. Ahora nos enfocaremos en la programación de la preparación a la visita, realización de la visita y el compromiso de evangelizar que surja en la posvisita de su santidad. Y para concluir, los vamos a dejar con la homilía del domingo, esta vez a cargo del presbítero Miguel Ángel Alba Pacheco, en lugar de nuestro señor obispo, que se encuentra en la Asamblea Plenaria de la SEM. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de su noticiero de la Viña Medios. Mi nombre es Jorge Arturo Márquez Alvarado y no me despido sin antes desearles una excelente tarde, una excelente semana y que Dios los bendiga. Nos vemos. Nuestro obispo ha salido a la asamblea de obispos que inicia el día de mañana en la conferencia del Episcopado Mexicano, por eso pide una disculpa. Vamos a ofrecer esta Eucaristía pidiendo por todos nuestros obispos. Es un periodo también de elecciones, se distribuyen las comisiones. Vamos a pedir para que el Espíritu Santo les ilumine y les ayude a llevar a cabo esta misión que Dios les está pidiendo como obispos de México. Con ese deseo reconozcamos humildemente nuestros pecados. Escuchábamos al final de la primera lectura: ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Ya sabemos por qué lo confirma la palabra de Dios esta frase. Si recordamos la experiencia que nos presenta del profeta Elías, en una etapa en la que el pueblo de Israel pasaba una gran sequía y por lo tanto las consecuencias que ocasiona una gran crisis en el pueblo de Israel, que falta no solo el agua sino también el alimento. Y el drama lo manifiesta con toda claridad aquella mujer, cuando después de que el profeta Elías le pide algo de comer, ella le dice que no tiene alimento, que solo tiene harina y aceite para preparar un pequeño pan, con el que piensa comer ella y su hijo, y después moriremos. Una frase que a lo mejor nos pasa desapercibida, pero que quiere manifestar toda
dramaticidad con la cual están viviendo sus últimos momentos, no solo esta familia, no solo la viuda con su hijo, sino el mismo pueblo de Israel. Lo significativo es que ante este momento tan difícil, llega el profeta Elías a tocarle a la puerta de su casa y le pide este alimento y le va a decir: haz lo que te digo y verás que no te va a faltar ni la harina, ni el aceite. Y así sucede. Por eso nosotros hemos proclamado en el Salmo: el Señor siempre es fiel a su palabra. Y es aquí lo que hoy nos quiere fortalecer la palabra de Dios en nuestra fe, que mantengamos firme nuestra confianza en Dios, que es providente, que siempre nos asiste en todos los momentos de nuestras vidas, pero de manera particular en los momentos que pueden ser los más difíciles, los más dramáticos, donde nuestra existencia se ve puesta a prueba. Y si tenemos confianza en el Señor, vamos a aprender de esta viuda a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Aquella mujer creyó en lo que el profeta le decía porque sabía que estaba hablándole Dios a través del profeta. Es decir, en el profeta veía a Dios y le entregó lo último que tenía para alimentarse. Y se realiza el prodigio, se realiza el milagro de lo que confirmó pues la palabra de Dios. El Evangelio nos presenta una situación similar, nada más que esta mujer, que solo tiene 2 monedas pequeñas para vivir, no se las pide. Ella, de manera generosa, por iniciativa propia, sabe que las tiene que ofrecer en el templo, es decir, se las tiene que ofrecer a Dios para salir adelante en su vida. ¿Qué nos está comunicando la palabra de Dios a nosotros? Que tenemos que aprender a ser como Dios, generosos. ¿Cuántas de las veces se nos presta la oportunidad de hacer la caridad, de ayudar a algún hermano, de ayudar a alguna institución de bien para la sociedad? Y nos justificamos por el gasto que tenemos de nuestra casa, por el pago de la escuela de los niños, por las deudas que tengo, por los proyectos que estamos realizando. O sea, podemos encontrar justificaciones válidas, pero que el Señor toca nuestra puerta y no somos generosos para ayudar. Preferimos guardarlo en nuestro bolsillo, preferimos cerrar la puerta, preferimos encerrarnos en nuestro egoísmo en vez de mostrarnos generosos, confiando en la providencia e imitando a Dios, que es generoso con nosotros. Por eso la alabanza que hace nuestro Señor Jesucristo sobre esta viuda, yo les aseguro que ella ha dado más que todos los que han pasado anteriormente, porque todos daban de lo que les sobraba. Sin embargo, ella ha dado lo que le quedaba para vivir. Con humildad, unas monedas que parecen insignificantes ante lo que está ofreciendo aquella mujer, sin embargo, ante los ojos de Dios es lo más grande. Y es precisamente eso lo que el Señor quiere ayudarnos a descubrir, la grandeza de lo que nosotros podemos hacer cuando damos de corazón, cuando damos con generosidad, cuando confiamos en Dios, cuando sabemos que estamos haciendo bien a nuestros hermanos. Ojalá que entre nosotros haya muchos hombres y mujeres dispuestos a compartir de sus bienes, con esa plena confianza, sin el temor de que nos vaya a faltar el día de mañana, porque estamos confiados en que el Señor es providente y retribuye al 100 por 1. Y lo que nos va a pedir Dios no solo es lo material, no solo lo económico. Dios nos va a pedir que lo imitemos a Él en su entrega generosa. El ser se desbordó en su amor. Toda su vida en la persona de nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado la generosidad y el amor de Dios, que no solo quiso asumir nuestra condición humana, sino que quiso entregar su vida por nuestra salvación. El día de ayer meditábamos que el que es fiel en lo pequeño, lo es fiel en lo grande. Y precisamente lo decía nuestro Señor Jesucristo en la administración de los bienes, en la administración del dinero.
Y esa palabra lo decía nuestro Señor Jesucristo, porque si sabemos administrar los bienes que Él nos confía, podremos administrar lo más grande, que es el proyecto de salvación que también nos está confiando. Pero para poder administrar este proyecto de salvación, tenemos que aprender a desprendernos de las cosas materiales. Tenemos que aprender a desprendernos de nuestras familias, de nuestros proyectos, porque ahora el proyecto que tenemos que seguir es el proyecto de Dios, y a la familia a la que nos tenemos que unir es a la familia de Dios. Ya lo había dicho nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Si recuerdan aquel pasaje en el que el joven rico se acercó al Señor para preguntarle qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna. Y después de decirle que cumpliera los mandamientos, y aquel joven con mucho orgullo decía: yo lo vengo cumpliendo desde muy pequeño. Le dijo nuestro Señor: ve y vende todo lo que tiene, repártelos a los pobres y después ven y sigue. Aquel joven se fue muy triste porque era rico en bienes, nos dice el Evangelio. Y después dirá nuestro Señor Jesucristo: qué difícil será para los ricos entrar al reino de los cielos. No porque sean ricos, sino porque no tuvo este rico la capacidad de desprenderse de sus bienes y seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo cargando la cruz. Por eso Pedro le va a preguntar: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Hemos dejado nuestras barcas, nuestras familias para seguirte. ¿Qué vamos a alcanzar? Y la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo: yo les aseguro que aquel que deje su casa, su tierra, sus padres, su esposa, sus hijos, por mí, por el Evangelio, recibirá el 100 por 1 y la vida eterna. Una vez más, el Señor es fiel a su palabra. Los invito a que tengamos confianza en esta palabra de Dios y aprendamos de Él a ser generosos, y aprendamos de estas viudas que en su pobreza y en la limitancia de su existencia tuvieron la capacidad de darlo todo confiando en Dios. Que así sea entre nosotros, que imitemos la generosidad y tengamos plena confianza y tengamos en que Dios nos asista. Con ese deseo celebremos la Eucaristía. Nos ponemos en pie. La Viña Noticias.